En el asfalto ardiente de una autopista de Arizona, un pastor alemán permanecía con los ojos vendados con cinta adhesiva, paralizado por el calor, pero negándose a moverse. Lo dejaron allí para que muriera, custodiando una maleta rosa descolorida que guardaba un terrible secreto. Todo el mundo pasaba junto a él sin detenerse. Todo el mundo excepto un ex-marine destrozado que sabía exactamente lo que significaba ser abandonado. Lo que había dentro de esa maleta y por qué este perro luchó por protegerla te hará llorar. Antes de empezar, dime desde dónde nos estás viendo. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que todos los héroes merecen volver a casa, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia podría cambiar tu vida. El calor en Phoenix no solo te agobia, te persigue. Es un peso físico, una presión aplastante e invisible que convierte el horizonte en un espejismo brillante y acuoso. En esa tarde de julio en particular, la ciudad se cocía bajo un sol implacable que había hecho subir el termómetro hasta más de 45 de Hz. El cielo era de un azul pálido, desprovisto de nubes, y miraba con indiferencia la extensión de hormigón y asfalto que se extendía debajo. El aire olía a alquitrán derretido y gases de escape. Una manta sofocante envolvía a los miles de coches que circulaban por la Interestatal 10. Dentro de la cabina de una oxidada Ford F-150 de 2004, el aire acondicionado libraba una batalla perdida. Elias Thorne agarraba el volante con manos callosas y llenas de cicatrices, con los nudillos blancos. Elias tenía 55 años, aunque las arrugas profundamente grabadas en su rostro curtido sugerían que era un hombre que había vivido varias vidas. Tenía los hombros anchos e imponentes de un hombre que en otro tiempo había cargado con pesadas mochilas durante kilómetros sin quejarse, y llevaba el pelo cortado al ras, de un severo color gris acero que dejaba ver el cuero cabelludo. Sus ojos eran de un azul penetrante y cansado, ojos que habían visto demasiado y ahora preferían no mirar nada en absoluto. Llevaba una chaqueta vintage de camuflaje del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. A pesar del calor, la llevaba desabrochada, dejando al descubierto una camiseta negra lisa debajo, pero nunca se la quitaba. No era tanto por el calor como por la protección. Conducía sin destino, un hábito que había adquirido en los últimos 3 años. Desde que su esposa Martha había fallecido, el silencio en su pequeña casa se había vuelto tan ensordecedor que le impedía oír. Así que conducía. Conducía para ahogar el silencio con el zumbido del motor y el rugido de los neumáticos. El tráfico era intenso, un río de acero que fluía hacia el oeste. La gente se apresuraba a volver a casa con sus familias, a cenar, a sus vidas. Elias los observaba con una especie de juicio distante. Eran blandos, estaban distraídos. Miraron sus teléfonos, comieron sándwiches, gritaron a sus hijos en el asiento trasero. No tenían ni idea de lo frágiles que eran sus pequeñas burbujas. Su mirada recorrió automáticamente el arcén de la autopista. Era un reflejo, no una elección. En el núcleo, buscabas artefactos explosivos improvisados, francotiradores, cualquier cosa que rompiera el patrón. Aquí normalmente solo veía neumáticos destrozados y bolsas de comida rápida desechadas. Pero entonces el patrón se rompió. A unos 200 metros por delante, justo después de la salida de la séptima calle, algo oscuro estaba de pie en el arcén de grava. No se movía. Asiento y así era solo una mancha borrosa, pero el cerebro de Elias procesó la forma al instante. No era un neumático. No era una bolsa. Tenía postura. Frunció el ceño, con el pie suspendido sobre el freno. La mayoría de los animales en la autopista estaban frenéticos. Corrían, esquivaban, entraban en pánico. Esta forma estaba quieta, anormalmente quieta. A medida que se acercaba, la mancha borrosa se hizo más clara, y una sacudida de frío recorrió el pecho de Elias, atravesando el calor. Era un perro. Un gran pastor alemán, delgado y poderoso, a pocos metros de la línea blanca por donde pasaban a toda velocidad los camiones de 18 ruedas. «¿Qué haces, soldado?», murmuró Elias, con la voz ronca por la falta de uso.
Vio que la cabeza se giraba ligeramente cuando un camión hizo sonar su bocina y la ráfaga de viento casi derriba al animal. El perro tropezó, con las patas extendidas sobre la grava suelta, pero se recuperó inmediatamente, volviendo a colocar las patas en una postura rígida. Fue entonces cuando Elias vio la cinta. Una gruesa banda plateada de cinta adhesiva industrial envolvía la cabeza del perro, tapándole completamente los ojos. Estaba ciego. Estaba de pie al borde de una autopista bajo un calor insoportable, ciego e indefenso. Elías no pensó. No miró por los retrovisores. No puso el intermitente. Giró bruscamente el volante hacia la derecha, cruzando el carril de emergencia. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto caliente, levantando una nube de polvo, y detuvo el camión con una sacudida a 15 metros del animal. Apagó el motor. Durante un segundo, se quedó allí sentado, con el corazón latiéndole con fuerza. No por miedo, sino por una repentina ira ardiente. Alguien había hecho esto. Alguien había cogido a un ser vivo, lo había dejado ciego y lo había abandonado para que lo atropellara el tráfico o lo cocinara vivo el sol. Abrió la puerta y el calor lo golpeó como un golpe físico, absorbiendo toda la humedad de sus ojos. El rugido del tráfico era ensordecedor sin el cristal para amortiguarlo. Elías salió, con sus botas crujiendo sobre la grava. No corrió. No se corre hacia un explosivo confuso y no se corre hacia un depredador confuso y ciego. Se avanza con determinación. Tranquilo, dijo, aunque el viento se llevó sus palabras. Caminó lentamente, manteniendo el cuerpo agachado. A medida que se acercaba, los detalles se hicieron terriblemente claros. El pastor alemán era un macho, a juzgar por su tamaño. Su pelaje negro y marrón estaba enmarañado con polvo y algo que parecía aceite seco. Se le veían las costillas, que se agitaban con respiraciones superficiales y desesperadas. Tenía la lengua fuera, seca y morada, goteando saliva espesa. Pero el detalle más llamativo no era el perro, era lo que yacía a sus pies. Sobre la grava ardiente, justo entre las patas delanteras del perro, había una maleta. No era el tipo de equipaje que se esperaría ver en un vagabundo. Era una pequeña maleta rígida de color rosa pastel. Estaba cubierta de pegatinas despegadas, unicornios, arcoíris y princesas de dibujos animados. Era una maleta de niño. Parecía antigua y maltratada. El rosa se había desvanecido hasta convertirse en un blanco sucio por el sol, pero estaba allí. El perro la custodiaba. Elías se detuvo a 3 metros de distancia. Conocía a los perros. Conocía el lenguaje corporal de la agresividad, la cabeza gacha, los dientes afilados, el pelo erizado. Este perro no mostraba nada de eso. Estaba de pie con la cabeza alta, moviendo las orejas frenéticamente como antenas parabólicas, tratando de cartografiar el mundo que no podía ver. Temblaba violentamente, con los músculos agarrotados por la deshidratación y el terror, pero sus patas estaban plantadas como si estuvieran clavadas al suelo. «Hola, amigo», le dijo Elias, con voz baja y tranquila, como solía hablar a los novatos antes de una patrulla. «No soy un enemigo. Solo estoy aquí para ayudar». El perro giró la cabeza hacia el sonido de su voz. No gruñó. Emitió un gemido agudo y penetrante, un sonido de pura angustia. Cambió el peso de su cuerpo, levantando la pata delantera izquierda y volviéndola a bajar rápidamente. Elías miró al suelo. El asfalto y la grava irradiaban un calor de probablemente 140 Röstdegs. Las almohadillas del perro debían de estar ampolladas, quemadas. Sin embargo, no se apartaba del arcén para pisar la hierba ligeramente más fresca del terraplén. ¿Por qué? Porque la maleta estaba sobre la grava. «Te estás quemando», susurró Elías, con un nudo en la garganta. Dio un paso adelante. «Vamos, tenemos que sacarte de aquí». El tráfico pasaba a toda velocidad, indiferente. Un sedán rojo tocó el claxon y el conductor gritó algo que quedó oculto por el efecto Doppler de la velocidad. Para ellos, solo se trataba de un viejo loco y un perro callejero. No veían la guerra que se libraba al borde de la carretera. Elías se adentró en la zona de peligro, el espacio donde el perro podía lanzarse.
Mantuvo las manos a la vista. Ahora voy a tocarte. Vale, voy a quitarte esa cinta. Extendió la mano. Su mano se cernió sobre el cuello del perro. El pastor se estremeció, todo su cuerpo se echó hacia atrás como si esperara un golpe. Metió el rabo entre las patas y bajó el cuerpo, haciéndose pequeño. No pasa nada, lo tranquilizó Elías. Nadie te volverá a hacer daño, no mientras yo viva. Elías apoyó la mano en el hombro del perro. El pelaje estaba caliente al tacto, ardiente. Debajo, podía sentir los rápidos latidos del corazón del perro, tan acelerados que parecían las alas de un colibrí. El perro se quedó inmóvil al contacto. No mordió. No huyó. En cambio, hizo algo que le rompió el corazón a Elías de una forma que no había sentido desde el funeral. El perro se apoyó en la pierna de Elías, buscando estabilidad, y luego, con un gemido de esfuerzo, bajó el hocico y empujó la maleta rosa. La empujó hacia atrás, atascándola contra sus propias patas traseras, protegiéndola con su cuerpo. Se colocó físicamente entre Elas y la maleta. El mensaje era claro. No era territorio, no era comida, era protección. Lo veo, dijo Elias en voz baja, con la voz quebrada. Veo el objetivo, Marine. Estás protegiendo el paquete. Elias miró la cara vendada, la boca jadeante, las patas quemadas que se negaban a alejarse. No era un animal abandonado. Era un soldado al que le habían dado una orden que no entendía, pero que se negaba a desobedecer. Estaba esperando. Esperaba a que alguien volviera, o esperaba morir, y había elegido morir de pie. Elías sintió un cambio en su interior. Durante 3 años había estado a la deriva, como un fantasma en su propia vida. Se despertaba cada mañana preguntándose por qué se molestaba. Pero al mirar a esta criatura, esta manifestación absoluta de lealtad en medio del caos de un mundo indiferente, Elías sintió una chispa del antiguo fuego. Ya no era solo un anciano triste en un camión. Era un sargento de artillería y acababa de encontrar a un hombre abandonado tras las líneas enemigas. Muy bien, dijo Elías, enderezándose y secándose el sudor de los ojos. Nuevas órdenes. Nos vamos y nos llevamos la carga con nosotros. Miró la maleta. No sabía qué había dentro. No le importaba. Si era tan importante para el perro, también lo era para él. Elías se agachó, preparándose para levantar al perro, pero el pastor soltó un gruñido bajo y amenazante, no dirigido a Elías, sino al movimiento que se alejaba de la maleta. Lo sé, dijo Elías. No la dejaremos aquí, lo prometo. El sol pegaba fuerte, indiferente y cruel. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elias Thorne no sentía el calor. Solo sentía el peso de una promesa y la necesidad desesperada de salvar lo único que aún tenía honor en esta ciudad. El arcén de la Interestatal 10 era un horno. El calor que irradiaba el asfalto era tan intenso que distorsionaba el aire, haciendo que los camiones que pasaban parecieran monstruos ondulantes. Elias Thorne se mantuvo firme, con el sudor picándole en los ojos y las manos suspendidas sobre el tembloroso cuerpo del pastor alemán. Muy bien, soldado, gruñó Elias, secándose la frente con la manga manchada de grasa. Nos vamos ya. Se agachó y deslizó los brazos bajo el pecho y las caderas del perro, con la intención de levantarlo al estilo de los bomberos. Esperaba que el perro estuviera débil, flácido por la deshidratación. Se equivocó. En cuanto Elias ejerció presión hacia arriba, el perro se convirtió en una estatua de plomo. No mordió, pero utilizó todos los músculos que le quedaban en su cuerpo demacrado, bloqueando las patas y apoyando todo su peso en la grava. Un sonido gutural y grave vibró en el pecho del perro. No era un gruñido de agresividad, sino una súplica desesperada y vibrante. Era el sonido de una criatura que sabía que, si se movía, el mundo se acabaría. No seas estúpido, espetó Elías, con la paciencia agotándose por el calor. Te estás muriendo aquí fuera. Volvió a intentar, tirando con más fuerza. El perro clavó las garras en las piedras sueltas, desgarrándose aún más la piel, anclándose con una fuerza nacida del pánico puro. Lanzó la cabeza a ciegas hacia la maleta rosa, golpeando con el hocico la carcasa de plástico, para asegurarse de que seguía allí. Elías lo soltó, dio un paso atrás y respiró con dificultad. El perro se derrumbó inmediatamente en su postura de guardia,
con los costados agitados y la cabeza vendada flotando a pocos centímetros del asa del equipaje. Elías lo miró fijamente. Conocía esa postura. La había visto en jóvenes que vigilaban el perímetro en Faluya, la forma en que se quedaban inmóviles, negándose a abandonar su posición incluso cuando los proyectiles de mortero se acercaban. No era terquedad, eran órdenes. El perro creía con cada fibra de su ser que su único propósito en el universo era mantener esa maleta justo donde estaba. «No eres solo un perro callejero, ¿verdad?», murmuró Elías. Una revelación lo invadió, enfriando su ira. «¿Estás de guardia?». Elías miró la maleta rosa. Estaba maltrecha, la cremallera ligeramente desgastada, cubierta de pegatinas de hijos sonrientes y ponis de dibujos animados que parecían incongruentes contra el sombrío telón de fondo de la autopista. «Está bien», dijo Elías. «Lo haremos a tu manera». Elías se movió. No se acercó al perro, se acercó a la maleta. Cuando sus dedos se cerraron alrededor del asa, el perro levantó la cabeza de golpe. Sus orejas giraron como antenas de radar. Lanzó un ladrido agudo y aterrado. «Tengo el paquete», anunció Elías en voz alta, con una voz que atravesó el ruido del tráfico. «El paquete se está moviendo», dijo Elías mientras levantaba la maleta. Era sorprendentemente pesada, densa con los secretos que guardaba. Se dio la vuelta y caminó hacia su camión, con sus botas crujiendo ruidosamente para que el perro pudiera seguirlo. «El paquete se está moviendo hacia el vehículo», gritó Elías por encima del hombro. El efecto fue instantáneo. El pastor alemán no esperó a que lo tocaran. Al oír que la maleta se alejaba, el perro se obligó a levantarse. Sus patas, en carne viva y llenas de ampollas, temblaban violentamente. Tropezó, rozando el suelo con el hocico, siguiendo el rastro del cuero y del hombre. No necesitaba ver. Estaba atado a esa maleta por una cadena invisible. Elías abrió la puerta del copiloto de su F-150 y tiró la maleta al suelo. «Aquí, vamos». El perro chocó contra el lateral de la camioneta, confundiendo el escalón metálico con el suelo. Ladró, arañando el aire. Esta vez, Elías no dudó. Agarró al perro por el arnés, un chaleco táctico sucio y deshilachado que no había visto antes, y lo subió. El perro no se resistió. Se subió a la cabina, sin importarle Elías ni la seguridad de la camioneta. Se lanzó hacia el suelo y solo se detuvo cuando su barbilla golpeó el plástico duro de la maleta rosa. Elías cerró la puerta de un portazo y corrió hacia el lado del conductor. Se subió, arrancó el motor y puso el aire acondicionado al máximo. La cabina se llenó con el rugido de los ventiladores. El aire que salía era caliente al principio, luego tibio y finalmente, benditamente fresco. Elías se reincorporó al tráfico, con las manos agarradas al volante. Miró hacia el asiento del copiloto. El perro estaba hecho un desastre. La cinta adhesiva seguía envuelta alrededor de su hocico y sus ojos. La saliva goteaba sobre la tapicería, pero él estaba tranquilo. Estaba acurrucado en una bola, con el cuerpo pegado a la maleta tanto como le permitía la física. «Informe, soldado», dijo Elías, con una cadencia en la voz que no había utilizado en 20 años. Le resultaba extraño, pero reconfortante. «Estamos saliendo de la zona de peligro. La hora prevista de llegada a la base es dentro de 15 minutos». El perro movió las orejas al oír el tono. La cadencia militar, firme, rítmica, desprovista de pánico, pareció llegarle a través del dolor. Exhaló un largo y entrecortado suspiro. «Lo has hecho bien», continuó Elías, mirando por los retrovisores. «Mantuviste la línea. No abandonaste el puesto. Buen trabajo». Elías metió la mano en la consola central y cogió una botella de agua. Abrió el tapón y vertió un poco en la palma de su mano. «Hidrátate», le tendió la mano. El perro olisqueó, olió el agua y la lamió con avidez, rozando con su áspera lengua la palma de Elías. Elías no retiró la mano. Dejó que el perro se la lamiera hasta dejarla seca, sintiendo cómo se forjaba una extraña conexión en el pequeño y fresco espacio de la cabina del camión. Por primera vez en años, Elías no conducía solo para olvidar. Conducía con una misión. 20 minutos más tarde,
La F-150 entró chirriando en el aparcamiento de la clínica veterinaria Second Chance. Era un edificio bajo de estuco a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que veía más carreras clandestinas que peluquerías para caniches. Elias no esperó. Primero cogió la maleta. Ahora conocía las reglas y el perro lo siguió fuera del camión, tambaleándose, pero decidido. Abrió de una patada la puerta de cristal de la clínica. La sala de espera estaba medio llena. Una anciana con un transportín para gatos dio un grito ahogado y un hombre que llevaba un beagle tiró de su perro hacia atrás. Miraron fijamente a Elias, un hombre grande y aterrador con ropa de camuflaje y la horrible imagen del pastor manco y con los ojos vendados a sus talones. «Necesito un médico», rugió Elias. No era una petición, era una exigencia de atención médica inmediata. Una joven con bata azul apareció desde la parte de atrás. Era la doctora Sarah Miller. Tenía unos 30 y tantos años, el pelo recogido en una coleta desordenada y los ojos como si no hubiera dormido en una semana. Echó un vistazo al perro, vio la cinta adhesiva, vio las quemaduras y no hizo ni una sola pregunta. «Sala 1», ordenó, señalando. «Kevin, trae la camilla ahora mismo». Kevin, un técnico veterinario con buenas intenciones, pero manos nerviosas, se apresuró a traer una camilla con ruedas. «Camina», ladró Elías. «No se moverá de la jaula». Se trasladaron a la sala de exploración esterilizada. El olor a antiséptico y alcohol les golpeó. Elías subió la maleta a la mesa de exploración metálica. El perro intentó saltar inmediatamente, arañando inútilmente el acero inoxidable con sus garras. «Levantadlo», dijo la doctora Miller. Juntos, Elías y Kevin subieron al pesado animal a la mesa. El perro se tumbó inmediatamente sobre la maleta, protegiéndola. «Tenemos que quitar esa cinta», dijo la doctora Miller con voz firme. Cogió unas tijeras de punta roma. «Señor, sujete su cabeza. Esto va a doler». Ias se movió hacia la cabecera de la mesa. Rodeó el hocico del perro con sus grandes manos y se inclinó cerca de la oreja del animal. «Tranquilo, Marine. Aguanta». La doctora Miller trabajó rápidamente. Cortó. Despegó. El sonido de la cinta al despegarse del pelaje fue un ruido desagradable. El perro gimió, tensando el cuerpo como un resorte, pero no mordió. Confiaba en las manos que lo sujetaban. Cuando se desprendió la última tira, la sala quedó en silencio. Los párpados del perro estaban hinchados y cerrados, cubiertos de pus y sangre seca. Parpadeó, luchando por abrirlos. Cuando finalmente lo consiguió, sus ojos estaban rojos, irritados y desenfocados. La luz de la sala parecía molestarle. Parpadeó rápidamente y las lágrimas le corrían por el hocico. «Conjuntivitis grave, abrasión corneal», murmuró el doctor Miller, mientras buscaba una solución salina. «Está muy deshidratado. Kevin, ponle una vía intravenosa. Necesito líquidos. Rápido». Kevin se acercó a la pata del perro, le afeitó un trozo de pelo e insertó la aguja. El perro se estremeció, pero aceptó el dolor. Estaba agotado. Entonces Kevin cometió un error. «Tengo que limpiar esta zona», dijo Kevin, cogiendo la maleta sucia y llena de bacterias que estaba encajada bajo el pecho del perro. «No podemos tener esto en la mesa esterilizada». Kevin agarró el asa de la maleta rosa y tiró de ella. La reacción fue instantánea y violenta. El perro, que un segundo antes estaba tumbado inmóvil, explotó. No solo gruñó, rugió. Se puso en pie a toda prisa sobre la resbaladiza mesa metálica, haciendo chirriar sus garras. El movimiento repentino arrancó la aguja intravenosa de su vena. La sangre salpicó la bata del Lord Miller. «¡Vaya!», gritó Kevin, retrocediendo y dejando caer la maleta al suelo con un estruendo. El perro, ahora ciego por el pánico y el dolor, se debatía sobre la mesa, mordiendo el aire, tratando de encontrar el objeto que le habían quitado. Iba a saltar, iba a matarse intentando llegar al suelo. «¡Cédalo!», gritó Kevin, buscando un bozal. «¡Alto!», resonó la voz de Elias por la sala como un latigazo. Era la voz de un sargento artillero, una voz que detenía disturbios. Se interpuso entre Kevin y la mesa. No agarró al perro, agarró la maleta del suelo. «¡No toquen la carga!», gritó Elías al personal.
Es una orden directa. Golpeó la maleta contra la mesa metálica justo delante del perro que se debatía. Agarró al perro por los hombros y lo obligó a tumbarse, presionando el pecho del animal contra la carcasa de plástico rosa. «Está aquí», gritó Elias justo en la cara del perro. «Está aquí, a salvo. Misión cumplida». El perro sintió la dura carcasa contra sus costillas. Olía el plástico. Se quedó paralizado. Su pecho se agitaba, respirando entre jadeos entrecortados. Lamió el asa, comprobándolo. Poco a poco, la tensión abandonó su cuerpo. Se desplomó sobre la mesa, con sangre goteando de su pierna, pero no le importaba. Tenía la maleta. La habitación estaba en un silencio sepulcral. La doctora Miller miraba a Elias con los ojos muy abiertos. Kevin temblaba contra la encimera. Elias no los miró. Mantuvo la mano en el cuello del perro, sintiendo cómo el pulso se ralentizaba. «No pierdas la maleta», dijo Elias, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. «Trátalo con cuidado o nos vamos». La doctora Miller respiró hondo. Miró al hombre de mirada salvaje, al perro sangrante y a la maltrecha maleta rosa. Asintió. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Lo trataremos sin sacarla. Kevin, tráeme una nueva vía. Lo intentaremos de nuevo». Elias no se movió. Se quedó de pie, con la mano sobre el perro sobre la maleta, una isla de cosas rotas aferrándose unas a otras en medio de la sala estéril. El sol hacía tiempo que se había ocultado tras el horizonte, llevándose consigo el calor abrasador, pero dejando tras de sí una quietud pesada y sofocante sobre Phoenix. Dentro de la clínica veterinaria Second Chance, las luces fluorescentes se habían atenuado hasta convertirse en un zumbido bajo y estéril. La energía caótica de la tarde se había transformado en el pitido rítmico de los monitores cardíacos y el suave murmullo de las bombas de fluidos. En la sala de espera, Kevin, el joven técnico veterinario, estaba encorvado sobre su teléfono, con la luz azul iluminándole el rostro. Levantó la vista cuando Elias salió de la sala de exploración en busca de café. «Señor Thorne», dijo Kevin con voz apagada pero emocionada, «¿ha visto esto?» Elias se detuvo, frotándose la nuca rígida. «¿Visto qué, hijo?» Kevin giró la pantalla del teléfono. Era una publicación de Facebook de un grupo local de viajeros. La imagen era borrosa, tomada desde un coche en marcha, pero el sujeto era inconfundible. La oxidada Ford F-150 de Elias al lado de la autopista y la silueta de un hombre arrodillado ante un perro en una maleta rosa. «Tiene 40,000 compartidos», susurró Kevin. «Lo llaman el guardián de la autopista. La gente ya está preguntando dónde pueden hacer donaciones. Quieren saber qué hay en la maleta». Elías miró fijamente la pantalla con expresión severa. El mundo digital le parecía a millones de kilómetros de distancia de la realidad de la habitación que acababa de abandonar. «Diles que se queden con su dinero», gruñó Elías. «Y diles que la maleta no es una atracción turística, es información clasificada». Se dio la vuelta, sin interés por la fama. Lo que le interesaba era sobrevivir. De vuelta en la sala de aislamiento, el aire era frío. La doctora Sarah Miller estaba de pie junto a la gran jaula metálica, comprobando una bolsa de suero colgada. Parecía agotada, con la coleta deshilachada y ojeras que le marcaban la piel bajo los ojos. «Dígame la verdad, doctora», dijo Elías, apoyándose en el marco de la puerta. Sostenía un vaso de poliestireno con agua tibia. El café solo empeoraría el nerviosismo. Sara suspiró y volvió a colgar una ficha en la puerta de la jaula. «Sus riñones están fallando, Elias». La deshidratación fue grave y el golpe de calor le provocó rabdomiólisis, descomposición muscular. «Las toxinas están obstruyendo su sistema», señaló a través de la malla metálica. Barren yacía sobre una manta gruesa, con una vía intravenosa pegada con esparadrapo a su pata delantera rapada. Tenía los ojos cerrados, ahora libres de esparadrapo, pero hinchados y cubiertos de pomada. Pero incluso dormido, no estaba relajado. Su cuerpo estaba acurrucado alrededor de la maltrecha maleta rosa. «Estamos limpiando su sistema», continuó Sara en voz baja. «Pero las próximas 24 horas son decisivas.
Si no orina por la mañana, no hay mucho más que podamos hacer. Elías asintió. Entendía lo que era una situación crítica. Entendía lo que era esperar al amanecer para ver quién seguía respirando. Me quedo. Elías, puedes irte a casa, dijo Sara con delicadeza. Tenemos personal nocturno. Parece que estás a punto de desmayarte. Dije que me quedo, repitió Elías, con voz que no admitía réplica. Él aguantó en su puesto, quién sabe cuánto tiempo. Yo no voy a abandonar el mío ahora. Sara lo miró de verdad y vio los bordes irregulares de un dolor que no tenía nada que ver con el perro. Asintió una vez. Te traeré una silla plegable. Las horas se alargaban, medidas solo por el goteo rítmico de la vía intravenosa. Elías se sentó en la incómoda silla metálica, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando al perro. Alrededor de las dos hijas el silencio se rompió. Baron se movió. Un gemido bajo escapó de su garganta, seco y áspero. Sus piernas se contrajeron, pataleando contra la manta, como si corriera en un sueño. Entonces abrió los ojos de golpe. Estaban lechosos y desenfocados, ciegos por el trauma y la medicación, pero sabía exactamente dónde estaba en relación con la maleta. Elías se incorporó, dispuesto a pedir ayuda, pero se detuvo. Baron no estaba teniendo un ataque. Estaba trabajando. Con una lentitud agonizante, el perro utilizó su nariz para empujar la maleta rosa. La empujó 1 centímetro, luego otro, empujándola hacia el cuenco de agua de acero inoxidable atornillado al costado de la jaula. Elías frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás haciendo, amigo? Baron no se detuvo. Empujó la maleta hasta que la carcasa de plástico tocó el cuenco de metal. Luego levantó la vista y esperó. Cuando no pasó nada, empujó la maleta con más fuerza y volvió a mirar el agua. La comprensión golpeó a Elías como un puñetazo en el estómago. Está intentando regarla, susurró Elías a la habitación vacía. El perro no solo estaba protegiendo un objeto. En su mente febril y nublada por el delirio, la maleta no era de plástico y cremalleras. Estaba viva. Era la persona a la que había jurado proteger. Pensaba que la maleta tenía sed. Estaba intentando compartir su agua con ella. «Oh, Dios», susurró Elías, frotándose la cara con la mano para ocultar el repentino escozor en los ojos. «¿Quién te dijo que hicieras esto? ¿Quién te hizo prometerlo con tanta firmeza?» Baron finalmente se rindió y dejó escapar un suspiro de derrota. Volvió a acercar la maleta a su pecho, apoyó la barbilla en el asa y volvió a cerrar los ojos. Elías se recostó, con la imagen grabada a fuego en su mente. Cerró los ojos y el agotamiento finalmente lo arrastró al sueño. El sueño era siempre el mismo. No era el desierto de Arizona. Era la arena de un lugar diferente, hace años. El cielo tenía el color de las ciruelas magulladas. Elías corría, con las botas pesadas como el plomo, gritando un nombre que el viento le robaba de los labios. Michael. Mike. Vio una figura en la distancia, vestida con uniforme de combate. La figura estaba quieta, de espaldas, esperando. Elías corrió más rápido, con los pulmones ardiendo, pero la distancia nunca se acortó. Extendió la mano y sus dedos rozaron la tela del uniforme. «Papá», dijo la voz, tranquila y distante. «Tengo que quedarme. Tengo que mantener la línea». La figura se giró, pero no tenía rostro, solo una bandera doblada, solo una carta de notificación entregada por 2 oficiales vestidos de azul marino en el porche de una casa en Phoenix. Lamentamos informarle. «No te quedes», suplicó Elías en el sueño. «Vuelve a casa. La guerra ha terminado». «No para mí», susurró la voz. «No puedo abandonar lo que estoy protegiendo». Elías se despertó con un jadeo. Su cuerpo se sacudió en la silla. Su corazón latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Estaba empapado en sudor frío. La clínica estaba en silencio. El reloj digital de la pared marcaba las 4:15 m. Miró la jaula. Baron seguía allí. La maleta seguía allí. Elías se levantó, con un crujido en las articulaciones, y salió de la sala de aislamiento en busca de aire. Necesitaba respirar.
Al final del pasillo, en la pequeña sala de descanso, que también hacía las veces de oficina de seguridad, todavía había una luz encendida. La doctora Sarah Miller estaba sentada en el escritorio, con una taza de café intacta delante de ella. No estaba mirando el papeleo. Estaba mirando fijamente la batería de monitores que mostraban las imágenes en directo de las perreras. No oyó acercarse a Elias. Estaba hipnotizada por la pantalla en blanco y negro, etiquetada como ISO 1. Elias se detuvo en la puerta. «Doc». Sarah dio un pequeño respingo y se secó rápidamente la mejilla. Se giró y Elias vio que tenía la cara mojada. Había estado llorando. «Lo siento», dijo con voz entrecortada. Estaba controlando sus constantes vitales a distancia. «¿Ha empeorado?», preguntó Elias, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. «No». Sarah negó con la cabeza. «No, no es eso. Ven aquí. Mira». Señaló la pantalla. Rebobinó la grabación unos minutos. En la pantalla granulada, la sala de aislamiento estaba a oscuras, iluminada solo por la cámara infrarroja. Baron yacía junto a la maleta. «Fíjate en la marca de tiempo», susurró Sarah. A las 4 horas, 0 minutos y 0 segundos, Baron levantó la cabeza. Temblaba por la fiebre. Se arrastró hasta ponerse en posición sentada. Bajó la cabeza hacia el asa de la maleta. En la pantalla parecía que la estaba olisqueando. Pero cuando Elias miró más de cerca, vio el movimiento. El perro sacó la lengua y lamió el asa de plástico una vez, 2 veces. Suaves y rítmicos lametones. Era la forma en que una perra limpiaba a sus cachorros, o la forma en que un perro consolaba a un niño que lloraba. Lo hizo durante 30 segundos. Luego, satisfecho, se recostó, colocando una pesada pata sobre la maleta. «Lo hace cada 15 minutos», dijo Sarah con voz temblorosa. Volví a revisar las imágenes. Cada 15 minutos, puntualmente, desde que te dormiste. Se despierta. Comprueba al paciente. Lo acicala. Vuelve a su puesto de guardia. Ella miró a Elias, con las lágrimas brotándole de nuevo. «Llevo 12 años como veterinaria, Elias. He visto perros esperar a sus dueños fallecidos. He visto lealtad, pero nunca había visto esto. Está agonizando. Su cuerpo se está envenenando y él sigue haciendo la guardia nocturna». Elías miró la pantalla, donde se veía la imagen fantasmal y brillante del perro y el equipaje maltrecho. El sueño de su hijo se desvaneció, sustituido por la realidad de este animal. «No es solo un perro, Sarah», dijo Elías, con la voz ronca y una nueva convicción. «Es un soldado al que no le han relevado del servicio». Elías miró el monitor por última vez y dijo, «No vamos a dejar que muera durante su turno». La mañana amaneció en Phoenix con una engañosa suavidad. El cielo era de un color púrpura amoratado que poco a poco se desvaneció en el implacable azul pálido de otro día abrasador. Pero dentro de la clínica, el ambiente había pasado de ser un velatorio a una cautelosa esperanza. Baron había sobrevivido a la noche. La doctora Sarah Miller había llegado a las 6 con una expresión sombría que se transformó en sorpresa cuando revisó la bolsa del catéter. Los riñones estaban funcionando. Era un goteo, no un torrente, pero las toxinas estaban saliendo de su cuerpo. El pastor alemán seguía en estado crítico, tan débil como un gatito, pero ya no estaba muriendo. Elias Thorne estaba sentado en la sala de espera, bebiendo por fin una taza de café que no sabía a ceniza. No se había ido. Se había duchado en el baño del personal y se había vuelto a poner su chaqueta de camuflaje, sintiéndose menos como un vagabundo y más como un centinela que había defendido con éxito el perímetro hasta el amanecer. La puerta principal sonó con un alegre sonido electrónico que rompió el silencio de la mañana. Elías levantó la vista. Entraron 2 personas, trayendo consigo un tipo de pesadez diferente al de las emergencias médicas que se veían habitualmente allí. La mujer, Clara, parecía tener unos 30 años. Vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta holgada, y llevaba el pelo recogido en un moño práctico y sencillo. Su rostro era amable, pero estaba marcado por el agotamiento profundo y específico de una madre soltera que no había tenido un momento de paz en años. Sostenía un bolso con los nudillos blancos. A su lado estaba un niño, Toby,
Era pequeño para tener 8 años, con el pelo castaño revuelto que le caía sobre los ojos. Llevaba una camisa a rayas que le quedaba un poco grande y llevaba un cuaderno de dibujo desgastado contra el pecho como si fuera un escudo. No miró a Elias, no miró a la recepcionista, miró sus propios zapatos, encogiéndose como si intentara ocupar el menor espacio posible. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Kevin desde detrás del mostrador, levantando la vista de su teléfono. Vimos las noticias, dijo Clara, con voz suave y apologética. ¿Sobre el perro? ¿El de la maleta? Elías se levantó lentamente. La fama del guardián de la autopista atraía a los espectadores y su instinto protector se despertó. No es un espectáculo, señora. Es un aislado. Clara se volvió hacia él, sorprendida por su tamaño y su chaqueta militar. Sin embargo, no retrocedió. Puso una mano sobre el hombro de Toby. Lo sabemos. No estamos aquí para mirar. Hemos estado buscando un animal de terapia para Toby. Miró a su hijo. Toby no reaccionó al oír su nombre. Solo trazaba el borde de su cuaderno de dibujo con el pulgar. Toby no ha hablado en 11 meses, explicó Clara, mirando a Elias a los ojos con una intensidad feroz y suplicante. Ni una palabra. Desde que dejamos a su padre. Los médicos dicen que es mutismo selectivo, una respuesta al trauma. Lo hemos intentado todo, pero cuando vio la foto de ese perro en las noticias esta mañana, la forma en que protegía esa maleta, Toby la señaló. Era la primera vez que iniciaba algo en semanas. Elías miró al niño. Vio la tensión en sus pequeños hombros. La reconoció. Era la misma tensión que él mismo sentía. La postura defensiva, esperando el siguiente impacto. «Está enfermo, hijo», dijo Elias, bajando la voz hasta convertirla en un suave murmullo. «Está muy mal. No está precisamente de humor para tener compañía». Toby levantó la vista entonces. Sus ojos eran grandes y marrones, llenos de una inteligencia que el silencio intentaba ocultar. Miró a Elias y luego miró hacia el pasillo, donde el olor a antiséptico era más fuerte. Dio un paso adelante. Elias suspiró. Miró a Sara, que acababa de salir de la parte de atrás. Ella asintió ligeramente. «Puedes verlo desde la ventana de observación», dijo Sara. «Pero no podemos entrar. Todavía está bajo protocolos de cuarentena». Caminaron por el pasillo en procesión. Elías iba detrás, observando al niño. Toby se movía en silencio, sus zapatillas no hacían ruido sobre el linóleo. La ventana de observación de la sala de aislamiento era un gran panel de vidrio reforzado. Dentro, la habitación estaba en penumbra. Baron yacía sobre su manta. La vía intravenosa se enroscaba como una serpiente alrededor de su pierna afeitada. La maleta rosa estaba encajada bajo su barbilla, con las patas envueltas alrededor. Toby se acercó al cristal. Se puso de puntillas y su aliento empañó la superficie. Durante un largo momento, no pasó nada. Baron permaneció inmóvil, con la respiración superficial. Entonces, la oreja del perro se movió. Baron levantó la cabeza. Sus ojos, aún enrojecidos y sensibles, recorrieron la habitación. Pasaron por encima de las formas borrosas de los adultos y se fijaron en la pequeña silueta al pie de la ventana. Un gemido grave vibró a través del cristal. «Nunca reacciona ante los extraños», susurró Sara, mirando la ficha que tenía en las manos. «Normalmente nos ignora, a menos que toquemos el equipaje». Baron se movió. Le costó mucho esfuerzo. Tenía las patas traseras rígidas. Sus músculos se habían atrofiado por la dura experiencia. Gimió, cambiando su peso. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se tambalearon. Miró la maleta y luego al niño. Un conflicto se reflejaba en su postura, el deber frente a la conexión. Lentamente, con dolor, Baron se arrastró por el suelo. No dejó atrás la maleta, enganchó su pata delantera en el asa y la arrastró consigo, raspándola contra las baldosas. Pulgada a pulgada, Clara se tapó la boca con la mano y dejó escapar un pequeño grito ahogado. Baron llegó al cristal. Estaba a la altura de los ojos de Toby, el enorme pastor con cicatrices y el pequeño y silencioso niño. Baron no ladró. Simplemente se inclinó hacia adelante
y presionó su húmedo y frío hocico contra el cristal, justo delante de la cara de Toby. Exhaló un largo y suave suspiro, y el vapor creó una pequeña nube en su lado de la barrera. Toby no se inmutó. Extendió la mano que le temblaba ligeramente y la colocó plana contra el cristal, justo encima del hocico de Baron. La barrera estaba allí, 1 centímetro de cristal de seguridad frío e impenetrable. Pero en ese momento parecía que no existía. Baron cerró los ojos y se inclinó hacia la presión de la mano del niño, como si pudiera sentir el calor a través del silicio. Su cola, que había estado entre las patas durante días, dio un único y débil golpe contra el suelo. Elías sintió un nudo en la garganta. Había llamado a Baron soldado, centinela, pero al verlo ahora, ablandándose en presencia de un niño, Elías se dio cuenta de que Baron era también otra cosa. Era un guardián y reconocía a otra víctima que necesitaba protección. «Le gusta», murmuró Elías, «que me parta un rayo». Toby se quedó allí durante 5 minutos, respirando al ritmo del perro. Luego, sin apartar la mirada, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del pasillo. Abrió su cuaderno de dibujo, sacó un lápiz de carbón y comenzó a dibujar. Sus movimientos eran rápidos, fluidos, obsesivos. El rasguño del lápiz sobre el papel era el único sonido en el pasillo. Clara se inclinó hacia Elías, susurrando para no molestar a su hijo. Solía dibujar monstruos. Después de que nos fuéramos, siempre eran cosas oscuras, tormentas, hombres sombra. Elías observó cómo la imagen tomaba forma. Era tosca, como suelen ser los dibujos de los niños, pero captaba la esencia a la perfección. Las orejas puntiagudas, el ángulo afilado de la mandíbula y la maleta. Toby dibujó la maleta con líneas gruesas y oscuras que enfatizaban su peso. Pero entonces Toby hizo algo extraño. Cogió un lápiz de color amarillo, un color brillante y discordante, con el carbón negro. Dibujó la maleta abierta. En realidad, la maleta estaba cerrada con cremallera, maltrecha y sucia. Pero en el dibujo de Toby, la tapa estaba abierta y se veía el contenido de la maleta. Toby no dibujó ropa ni juguetes. Dibujó rayos de luz amarilla. Llenó el interior de la maleta con un sol radiante y resplandeciente que se derramaba y rodeaba al perro. Toby terminó el dibujo y lo acercó al cristal. Baron, que se había tumbado para observar al niño, miró fijamente el papel. No apartó la vista. Clara miró el dibujo, confundida. «¿Por qué has dibujado eso, cariño? La maleta está cerrada». Toby no respondió, solo tocó la luz amarilla del dibujo y luego señaló la maleta real que había dentro de la habitación. Miró a su madre con los ojos muy abiertos y urgentes, articulando una palabra que no se atrevía a decir. Seguro, o tal vez, salvar. Elías miró el dibujo y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. El niño había visto algo, no con los ojos, sino con ese extraño radar intuitivo que parecían desarrollar los niños maltratados. Toby había visto que la maleta no era solo un equipaje. Había visto que era la fuente de la luz del perro. Era la razón por la que el perro seguía vivo. «Hay algo ahí dentro», dijo Elías en voz baja. «El niño lo sabe». «Solo es un dibujo», dijo Sara, aunque parecía insegura. «Los niños tienen imaginación». «No». Elías negó con la cabeza, con la mirada fija en el sol amarillo dibujado con lápiz de cera que explotaba desde el oscuro equipaje. «Eso no es imaginación, es información». Toby bajó el cuaderno de dibujo y presionó la mano contra el cristal por última vez. Dentro, Baron soltó un profundo suspiro, apoyó la barbilla en las patas y finalmente cerró los ojos en un sueño tranquilo y sin sueños, custodiado por el niño al otro lado de la pared. La pieza de la clínica veterinaria Second Chance se rompió exactamente a las 12:15 ppm. No se rompió con un estruendo, sino con el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto y el golpe agresivo de la pesada puerta de un coche. Elías Thorne seguía de pie cerca de la ventana de observación, viendo a Toby dibujar. Cuando la puerta principal se abrió con tanta fuerza que rebotó contra el tope, el calor del mediodía de Arizona entró de golpe, trayendo consigo a un hombre que parecía completamente fuera de lugar en una clínica veterinaria de un centro comercial. Era alto,
tal vez de unos 40 años, y vestía un traje gris carbón que alguna vez había sido caro, pero que ahora parecía desgastado. Su nombre, como anunciaría en voz alta a la aterrorizada recepcionista, era Vance Harrow. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, que empezaba a clarear, y un rostro atractivo, de rasgos afilados y depredadores, aunque en ese momento enrojecido por una mezcla de calor y agitación. Olía fuertemente a enjuague bucal de menta y bourbon rancio, un aroma que Elias reconoció al instante por su época en el servicio militar. Era el olor de un hombre que intentaba borrar sus huellas. ¿Dónde está?, exigió Vance, acercándose al mostrador. Vi las noticias. Ese es mi perro. Ese es Kaiser. Kevin, el técnico, tartamudeó mientras se ponía de pie. Señor, no puede. Tengo los papeles. Vance dejó una carpeta sobre el mostrador. Registro, número de microchip, registros de vacunación. Soy el propietario legal y quiero que me devuelvan mi propiedad inmediatamente. Elias se alejó de la ventana, sus botas silenciosas sobre el linóleo. Aún no intervino. Solo observaba. En el cuerpo de Marines, Elias había sido entrenado en interrogatorios tácticos. Sabía cómo leer a un hombre por lo que no decía. Vance no preguntaba cómo estaba. No preguntaba si estaba herido. No preguntaba quién le había hecho eso. Pedía que le devolvieran su propiedad. Señor, por favor, baje la voz. La doctora Sarah Miller salió de la trastienda, secándose las manos con una toalla. Estaba tranquila, pero tenía la mirada dura. El animal se encuentra en estado crítico. Está en observación médica. No me importa la observación. Vance espetó, secándose el sudor del labio superior. Sus ojos recorrían la habitación frenéticamente. Lo llevaré a mi propio veterinario. Tengo derecho a mi propiedad y a los objetos que se encontraron con él. En las noticias dijeron que tenía una maleta. Ahí estaba. Elias dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre el mostrador. El perro se llama Baron. Vance se giró, mirando a Elias de arriba abajo con una mueca de desprecio. Se llama Kaiser. ¿Y quién eres tú, el vagabundo que lo encontró? Soy el hombre que se interpone entre tú y esa puerta, dijo Elias, con una voz grave que resonó en la pequeña habitación. Cruzó los brazos. Pareces muy preocupado por una maleta para ser un hombre cuyo perro fue vendado y abandonado a su suerte en una autopista. Vance se estremeció. Fue una microexpresión, una fracción de segundo de miedo genuino antes de que la máscara de indignación volviera a colocarse en su sitio. Yo no hice eso. Se escapó. Mi coche fue... Me robaron el coche hace 2 días. Se llevaron al perro. Se llevaron mi equipaje. He estado desesperado. Me robaron el coche, repitió Elias con total seriedad. Y los ladrones se tomaron la molestia de taparle los ojos al perro con cinta adhesiva y dejarle una maleta llena de pegatinas para niños. Eran unos psicópatas. ¿Cómo iba a saberlo? La voz de Vance se elevó hasta convertirse en un grito. Mira, no tengo que darte explicaciones. Quiero a mi perro. Quiero mis cosas ahora mismo. Claire y Toby habían salido del pasillo, atraídos por los gritos. Toby se escondió detrás de las piernas de su madre, agarrando su cuaderno de dibujo. Vance los vio. Vio cómo lo miraban como si fuera un monstruo. Se ajustó la corbata, tratando de recuperar la compostura, tratando de interpretar el papel del dueño afligido. Por favor, dijo Vance, con la voz quebrada por una actuación que habría engañado a cualquiera que no hubiera visto la guerra. Ese perro es todo lo que me queda de mi hija. Ella se escapó el año pasado. Esa maleta era suya. Tiene un valor sentimental. Es todo lo que tengo. Expresó una lágrima. Fue impresionante. El doctor Miller dudó. La ley era complicada. Si tenía los papeles y la policía aún no se había involucrado, técnicamente tenía derechos. Señor Harrow, el perro está aislado. Puede verlo, pero nada sale de este edificio hasta que se le dé el alta médica. Quiero verlo, insistió Vance. Lo dejaron pasar al pasillo. Elias caminaba justo detrás de Vance, lo suficientemente cerca como para incomodarlo. Observó las manos de Vance. Temblaban, no por el dolor, sino por la adrenalina,
por la necesidad desesperada de un adicto en busca de su dosis. Llegaron a la ventana de observación. Dentro de la habitación, Baron estaba despierto. Había oído la voz. La reacción fue inmediata y aterradora. Baron no ladró, no gruñó. Retrocedió a toda prisa, arañando frenéticamente las baldosas con sus garras. Intentó acurrucarse en un rincón de la habitación, enrollándose alrededor de la maleta rosa con tanta fuerza que parecía que intentaba fundirse con ella. Temblaba violentamente. No era el comportamiento de un perro que veía a su amado amo. Era el de un prisionero que veía a su torturador. «Kaiser», llamó Vance, golpeando el cristal. «Kaiser, cálmate». Baron soltó un sonido que era mitad gemido, mitad grito. Orinó en el suelo, presa del terror. «Te tiene miedo», susurró Clara, acercando a Toby a ella. Vance la ignoró. Sus ojos no estaban fijos en el perro. Estaban clavados en la maleta rosa que había debajo del mentón del pastor alemán. Abrió mucho los ojos, se humedeció los labios. Era una mirada de reconocimiento hambriento. No veía a un perro. Veía una caja de seguridad de la que había perdido la llave. «Abra la puerta», ordenó Vance al Dr. Miller. «Solo está confundido. Necesita mi olor. No voy a abrir esa puerta», afirmó Sarah con firmeza. «Míralo, está aterrorizado». «¡Abre la maldita puerta!», rugió Vance, perdiendo por completo el control. No esperó. Se abalanzó sobre Sarah. «¡Eh!», gritó Elias, extendiendo la mano. Pero Vance estaba impulsado por una fuerza maníaca y desesperada. Vance pateó la puerta de la sala de aislamiento. El pestillo, viejo y desgastado, cedió con un chirrido metálico. La puerta se abrió de par en par. Vance no fue a por la correa. No fue a por el collar del perro. Se lanzó. Se lanzó directamente al suelo, con las manos buscando el asa de la maleta rosa. «Dame eso», gritó Vance, agarrando el asa. Baron, acorralado y atrapado, tenía una opción: huir o luchar. Pero entonces Vance cometió un error. En su frenesí por arrancar la maleta de las garras del perro, echó el brazo hacia atrás y golpeó la puerta abierta. Justo donde Toby se había adelantado para asomarse, Toby jadeó y trastabilló hacia atrás. Baron lo vio. El perro vio al hombre que olía a dolor y miedo. Vio al hombre golpear al niño pequeño que había apoyado la mano en el cristal. El interruptor se activó. El miedo desapareció, sustituido por un antiguo instinto genético de proteger a la manada. Baron no mordió a Vance. No tuvo que hacerlo. Con un rugido que hizo temblar las paredes, Baron se lanzó. Ignoró sus patas quemadas. Ignoró sus riñones fallidos. Saltó por encima de la maleta. Una mancha borrosa de músculos negros y marrones. No aterrizó sobre Vance, sino entre Vance y Toby. Baron plantó los pies, protegiendo al niño. Bajó la cabeza, mostrando los dientes blancos y afilados. Un gruñido brotó de su pecho. Un trueno profundo y resonante que vibró en los huesos de todos los presentes en la habitación. Era una advertencia: cruza esta línea y morirás. Vance se apresuró a retroceder, caminando de lado por el suelo, con el rostro pálido como una sábana. Tenía el asa de la maleta en una mano, pero la soltó como si fuera hierro al rojo vivo. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritó Vance, señalando con un dedo tembloroso al perro. «¡Es feroz! Me ha atacado. Lo has visto. Ha intentado matarme». Baron no avanzó. Se mantuvo en su sitio. Miró hacia atrás a Toby, asegurándose de que el chico estaba a salvo, y luego volvió sus ojos rojos y ardientes hacia Vance. Chasqueó las mandíbulas en el aire, un sonido seco y decisivo que acalló los gritos de Vance. Elias entró en la habitación. Se movió despacio, deliberadamente. Se colocó junto y llamó junto a Baron. «No te ha atacado», dijo Elias con frialdad. «Ha protegido al chico de ti. Es un animal peligroso». Vance se puso en pie a toda prisa, retrocediendo hacia el pasillo y alisándose el traje, pero sin poder ocultar el terror de sus ojos. «Quiero que sacrifiquen a ese perro. Quiero recuperar mi propiedad. ¿Me oyes? Según la ordenanza municipal, un perro que ataca a un humano debe ser sacrificado. Voy a llamar a la policía». Vance se dio la vuelta y huyó por el pasillo, sacando su teléfono.
con su voz resonando mientras marcaba el 911. Sí, estoy en la clínica veterinaria. Mi perro se ha vuelto rabioso. Necesito agentes ahora mismo. En el silencio que siguió, Barron dejó de gruñir. Miró a Elias, luego miró la maleta, que ahora yacía en medio del suelo, separada de él. Barron gimió. Cojeando, se acercó a la maleta, la agarró con la boca por el asa y la arrastró hasta los pies de Toby. Se tumbó exhausto, apoyando la cabeza en la zapatilla del chico. Sarah se apoyó en el marco de la puerta, con el rostro pálido. Elias, la ley en Arizona. Si el dueño afirma que el perro es peligroso, conozco la ley, dijo Elias con voz sombría. Miró la maleta, pero Vance cometió un error. Llamó a la policía. Elias miró a la madre aterrorizada y al niño en silencio. Quiere que maten al perro porque es lo único que le impide acceder a esta maleta, dijo Elías. Así que tenemos que averiguar qué hay dentro antes de que llegue la policía. Eso es ilegal, susurró Sara. Es de su propiedad. Elías se arrodilló y miró la cerradura de la maleta rosa. Era una simple cerradura de combinación, pero resistente. Vance no vino por el perro, Sara, dijo Elías levantando la vista. Vino por las pruebas y no voy a dejar que las entierre. El sonido de las sirenas atravesó el pesado aire de la tarde, haciéndose más fuerte con cada latido. Era un sonido que normalmente anunciaba ayuda, pero para las personas que se encontraban en el pasillo de la clínica veterinaria Second Chance, sonaba como una cuenta atrás. Vance Harrow estaba de pie junto a la puerta principal, alisándose la corbata y componiendo su rostro en una máscara de víctima inocente. Detrás de él, Elias Thorne montaba guardia a la entrada de la sala de aislamiento, con los brazos cruzados, su cuerpo como un muro sólido entre el mundo y el pastor alemán. Dos coches patrulla entraron chirriando en el aparcamiento y las luces azules y rojas parpadearon contra las paredes de estuco. Dos agentes salieron, con las manos cerca de las fundas de sus armas, escudriñando la escena con cautela. El oficial al mando era un hombre de unos 40 años, el sargento Méndez, con los ojos cansados de alguien que había arbitrado demasiadas disputas domésticas. Muy bien, ¿quién ha llamado?, preguntó Méndez, entrando en el aire fresco de la clínica. Yo. Vance dio un paso al frente inmediatamente, señalando con un dedo tembloroso hacia el pasillo. Ese animal que hay ahí dentro me ha atacado. Es feroz. Tengo los papeles que prueban que es mío, y quiero que lo neutralicen antes de que haga daño a un niño. Méndez miró a Vance, luego a la aterrorizada recepcionista, y por último a Elias. Caminó por el pasillo, levantando la mano para detener el balbuceo de Vance. Se detuvo ante la ventana de observación y miró dentro. Barron ya no gruñía. Estaba tumbado en el suelo con el cuerpo acurrucado protectora. El niño seguía sentado con las piernas cruzadas, acariciando las orejas del perro. Era una escena de paz absoluta, no de violencia. No parece un animal feroz, señor, dijo Méndez, volviéndose hacia Vance. Es una bomba de relojería, insistió Vance, con el sudor brotándole en la frente. Se abalanzó sobre mí. Pregúnteles, es impredecible. La ley dice que investiguemos, interrumpió Elias, con voz tranquila y autoritaria. Dio un paso adelante. Sargento, el perro reaccionó ante una amenaza. Este hombre intentó quitarle por la fuerza un objeto que el perro estaba protegiendo. El perro no mordió. Lo interceptó. Estaba recuperando mi propiedad. Gritó Vance. Esa maleta me pertenece. Y esa es la cuestión, ¿no? Elias miró al sargento. ¿Por qué un hombre está tan desesperado por recuperar una maleta estropeada que está dispuesto a ejecutar a su propio perro para conseguirla? Méndez miró la maleta rosa que estaba en el suelo dentro de la habitación. Parecía bastante inocente, cubierta de pegatinas despegadas de ponis y arcoíris. Solo tiene valor sentimental, dijo Vance rápidamente, con la mirada fija en la puerta. Son cosas de mi hija. Mire, agente, déjeme llevarme la maleta. Ya se ocupará del perro más tarde. No, dijo Elias. Agente, ese perro fue encontrado con los ojos vendados en la Interestatal 10, protegiendo esa maleta con su vida.
Lleva 3 días protegiéndola. Si quieres saber si este perro es peligroso, tiene que saber qué está protegiendo. Podría ser peligroso. Podrían ser armas. Podrían ser drogas. Eso es ridículo. Vance se rió. Un sonido agudo y nervioso. Es ropa vieja. Mendiz frunció el ceño. La acusación de drogas o armas cambió la naturaleza de la llamada. Señor, si afirma que solo es ropa, no le importará que echemos un vistazo. Es el procedimiento estándar para garantizar que la escena es segura. No tiene orden judicial. Vance gruñó, interponiéndose entre Mendiz y la puerta. Circunstancias apremiantes, respondió Mendiz con frialdad, con la sospecha ahora totalmente despertada por el pánico de Vance. Y usted nos llamó, ¿recuerda? Usted nos invitó a entrar en la escena. Apártese. Méndez asintió a Elias. Traiga la maleta. Deje al perro. Elias entró en la habitación. Baron levantó la cabeza y lo observó. Elías tocó la maleta. No pasa nada, Baron. Es el protocolo. Levantó la cubierta rosa. Baron ladró, pero no mordió. Ahora confiaba en Elías. Elías llevó la maleta al pasillo y la colocó sobre una mesa de exploración. El aire del pasillo estaba cargado de tensión. Clara abrazaba a Toby con fuerza. La doctora Sarah Miller estaba de pie con los brazos cruzados, observando a Vance. Vance parecía a punto de salir corriendo, pero el segundo agente bloqueaba la salida. ¡Ábrela!, ordenó Méndez. Elias bajó la cremallera del compartimento principal. La cremallera chirrió ruidosamente en el silencio. Abrió la tapa. A primera vista, Vance parecía estar diciendo la verdad. La maleta estaba llena de los tesoros caóticos de un niño. Había camisetas con personajes de dibujos animados, un par de zapatillas gastadas con tacones luminosos y un oso de peluche que había perdido un ojo y estaba cosido con hilo rojo. Olía a detergente de lavanda y polvo. ¿Lo ves? Vance exhaló con una sonrisa en los labios. Solo basura. Ahora, ¿puedo esperar?, dijo Elias. Pasó la mano por el fondo de la maleta. Había hecho 1000 mochilas. Sabía la diferencia entre la profundidad de una bolsa y la profundidad de su contenido. El fondo era demasiado alto. Hay un doble fondo, dijo Elias. Vance se abalanzó. No lo toques. El segundo oficial agarró a Vance por el brazo, sujetándolo. Retírese, señor. Elias encontró una pequeña lengüeta oculta bajo el forro. Tiró de ella. El inserto de cartón se levantó, revelando una capa oculta debajo de la ropa. No eran drogas. Era una pila de carpetas de archivos, un grueso diario encuadernado en cuero y una memoria USB plateada pegada con cinta adhesiva a la cubierta del libro. «Eso es material comercial confidencial», gritó Vance, luchando contra el oficial. «No tienes derecho», Elias lo ignoró. Tomó el diario. No era de Vance. La letra de la portada era alegre y colorida. El libro de Lily. «No lo toques, especialmente papá». Elías abrió la última entrada. La fecha era de hacía 3 días. Está gritando otra vez. Golpeó a Kaiser porque Kaiser ladró cuando él me empujó. No puedo quedarme. Dice que va a coger todo el dinero y que nos vamos a México, pero yo no quiero ir. Tengo la memoria USB. Vi dónde la escondió. Me llevaré a Kaiser. Vamos a buscar a la hermana de mamá. Méndez leyó por encima del hombro de Elias. Su rostro se endureció. Señor, ¿dónde está su hija? ¿Dónde está Lily? Está en un campamento. Vance tartamudeó, con el sudor corriéndole por la cara. Está bien. Sarah, trae un portátil, dijo Elias, levantando la memoria USB. La doctora Miller corrió a la recepción y volvió con un portátil. Lo colocó sobre el mostrador y Elias conectó la memoria. Se abrió la carpeta. Había cientos de documentos, hojas de cálculo, transferencias bancarias, números de cuentas en el extranjero. Incluso para un ojo inexperto, parecía un enorme desfalco. Pero había un archivo de video llamado WatchMe.mpp4. Elias hizo clic en reproducir. El video era inestable, claramente grabado con una tableta apoyada en un escritorio. Una niña apareció en la pantalla. Lily. Tenía unos 10 años, el pelo rubio revuelto y unos grandes ojos aterrorizados.
Tenía un moratón oscuro reciente en el pómulo. Detrás de ella, en el video, el barón Kaiser caminaba de un lado a otro. «Si estás viendo esto», susurró Lily con voz temblorosa, «significa que me he ido o que no lo he conseguido». Miró a la cámara y luego llamó al perro. «Kaiser, ven aquí, chico». En el video, el enorme pastor alemán se acercó trotando y le lamió las lágrimas de la cara. Lily le rodeó el cuello con los brazos y enterró la cara en su pelaje. «Escúchame, Kaiser», le susurró entre sollozos al oído. «Voy a meter las cosas malas en tu maleta. Las cosas que le dan miedo a papá. Tenemos que huir». Se apartó y miró al perro a los ojos, sujetándole la cara con sus pequeñas manos. «Pero si nos separamos o si tengo que esconderte», respiró hondo, tratando de ser valiente. «Guarda esto. Guarda el tesoro. No te muevas. Espera». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Espera a una persona buena», dijo con la voz quebrada. «Papá es una persona mala, así que tienes que esperar a una persona buena. No dejes que nadie te lo quite hasta que encuentres a alguien que sea amable, alguien que nos ayude. Prométemelo, Kaiser. Quédate, quédate hasta que llegue la persona buena». El video terminó con el sonido de una puerta cerrándose de golpe de fondo y Lily apagando rápidamente la grabación. La clínica quedó en silencio. Dentro de la sala de aislamiento, al oír la voz de los altavoces del portátil, Baron se puso de pie. Emitió un largo y triste aullido, un sonido de puro dolor y reconocimiento. Presionó su nariz contra el cristal, buscando a la niña que no estaba allí. Elías sintió las lágrimas correr por su rostro, calientes y sin vergüenza. Todo tenía sentido: la autopista, el calor, la negativa a moverse. Baron no era solo un perro testarudo. Era un soldado que seguía la última orden de su comandante: esperar a una buena persona. Se había quedado en ese asfalto, ciego y ardiendo, juzgando cada coche que pasaba, esperando a alguien que no oliera a crueldad, esperando a alguien como Elias. Tú, Mendiz, se volvió hacia Vance, con voz baja y peligrosa. «Quedas detenido». «¿Por qué?», Vance gritó, aunque ya no le quedaban fuerzas para luchar. «Por maltrato doméstico, por poner en peligro a un menor», dijo Mendiz, mientras le ponía las esposas a Vance. «Y, a juzgar por estos archivos, por malversación de fondos federales. Y si no se encuentra a esa niña sana y salva en una hora, añadiré secuestro a la lista». «Ella no está conmigo», gritó Vance mientras lo empujaban hacia la puerta. «Se escapó. Estaba tratando de encontrarla». El perro se llevó las pruebas. Mientras la policía arrastraba a Vance fuera, Elías volvió a la ventana. Baron seguía mirando el portátil, con las orejas caídas. Ahora parecía tan pequeño, despojado de su misión. Elías entró en la habitación. No le importaba la cuarentena. Se arrodilló en el suelo junto al perro. «Es inteligente, Baron», susurró Elías, acariciando la cabeza del perro. «Es muy inteligente. Sabía que tú la mantendrías a salvo». Baron miró a Elías. Sus ojos rojos e hinchados escudriñaron el rostro del viejo Marine. «Lo has conseguido», dijo Elías con voz entrecortada. «Has encontrado a la persona adecuada. Yo estoy aquí. Estamos todos aquí». Baron soltó un profundo suspiro y apoyó todo su peso contra el pecho de Elías. Por primera vez desde la autopista, la tensión abandonó sus músculos. No miró la maleta. No le hacía falta. El mensaje había sido entregado. Las luces intermitentes de los coches patrulla acabaron apagándose, llevándose consigo los gritos, las acusaciones y al hombre del traje gris oscuro que había traído tanta oscuridad a la pequeña clínica veterinaria. La salida de Vance Harrow no fue digna. Lo empujaron al asiento trasero de un coche patrulla, todavía despotricando sobre demandas y derechos de propiedad. Un ruido desesperado que finalmente se silenció cuando la pesada puerta se cerró de golpe. Dentro de la clínica, el silencio que siguió fue pesado, pero ya no estaba cargado de miedo. Era el silencio pesado y agotado de un campo de batalla después de que los disparos han cesado. El sargento Mendiz se quedó atrás. Había convertido la recepción en un puesto de mando temporal. El diario encuadernado en cuero que se encontró en la maleta estaba abierto frente a él,
junto con un mapa del área metropolitana de Phoenix. Tenemos que encontrarla rápido, dijo Mendes por la radio, con voz tensa. El padre está detenido, pero si ella ve las noticias, podría volver a huir. Cree que la están persiguiendo. Elías se quedó junto al mostrador, con las manos agarradas al borde, hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Sentía un peso fantasma sobre los hombros, el mismo peso que solía sentir cuando una patrulla se retrasaba. El diario menciona a una profesora, dijo Elias, señalando una página que había marcado mentalmente. La señora Gable fue la profesora de Lily en tercer grado. Lily escribió que la señora Gable fue la única que se fijó en los moretones. Mendes asintió y ya estaba escribiendo el nombre en su ordenador portátil. Elizabeth Gable. Jubilada. Vive en Mesa. Está a 20 minutos en coche. Pulsó el botón de su radio. Central, envíen una unidad al 404 de Desert Rose Lane. Comprobación de bienestar. Posible ubicación de la menor desaparecida, Lily Harrow. Acérquense con precaución. El sujeto está asustado. Comenzó la espera. En las películas, el tiempo se acelera durante una búsqueda. En la realidad, se hace eterno. Cada segundo es algo físico que te destroza los nervios. La doctora Sarah Miller caminaba de un lado a otro por el pasillo. Clara estaba sentada en un banco meciendo a Toby, que se había quedado dormido con la cabeza en su regazo, con el cuaderno de dibujo resbalándose de sus dedos. Elías no se sentó. Volvió a la sala de aislamiento. La puerta ahora estaba abierta. La cuarentena ya no parecía importar tanto. Baron estaba tumbado en el suelo, con la cabeza apoyada en las patas, mirando hacia la puerta. No estaba durmiendo. Estaba esperando. Tenía las orejas erguidas, escuchando las voces que murmuraban en la recepción. Sabía que algo estaba pasando. Sabía que el hombre malo se había ido, pero la misión no había terminado. La maleta seguía sobre la mesa de exploración en el pasillo, abierta y expuesta. Elías se apoyó en el marco de la puerta y observó al perro. «Solo un poco más, amigo», le susurró. «Aguanta». Pasaron 10 minutos, luego 20. Entonces, la radio del cinturón de Mendes crepitó con una ráfaga de estática que hizo que todos saltaran. «Unidad 4 Alfa a mando». «Adelante, Alfa», dijo Mendes, inclinándose hacia adelante. «Estamos en la residencia. La señora Gable está aquí. Tenemos contacto visual con la niña». Hubo una pausa, y entonces la voz del agente se suavizó, perdiendo su tono oficial. «Está a salvo, sargento. Está comiendo un sándwich en la cocina. Dice que ha visto en las noticias cómo arrestaban a su padre. Quiere saber si Kaiser está bien». Todos en la sala exhalaron al mismo tiempo. Fue como si la presión del aire hubiera bajado de repente. Clara soltó un sollozo de alivio. Sara se cubrió la cara con las manos. Mendes sonrió, con una expresión cansada y sincera. «Entendido, Alfa. Dile que Kaiser está a salvo. Dile que es un héroe. Lo estamos trayendo». Mendes miró a Elias. «La tenemos». Elias asintió. Sintió un temblor en sus propias manos que tuvo que ocultar metiéndolas en los bolsillos. «Buen trabajo, sargento. Tengo que procesar la escena y llevar a la niña a los servicios sociales», dijo Mendes, recogiendo su equipo. «Tendremos que llevarnos la maleta como prueba, la memoria USB, todo. Puedes llevarte el contenido», dijo Elias con firmeza. «Pero deja la carcasa, deja la maleta». Mendes miró a Yas y luego al perro en la otra habitación. Lo entendió. «De acuerdo, meteré las pruebas en una bolsa de pruebas. La maleta se queda aquí por ahora». Mendes vació la maleta rosa y metió el diario y la memoria USB en bolsas de plástico. Luego se marchó, cerrando la puerta de cristal tras de sí. Elías se acercó a la mesa de exploración. Cogió la maleta rosa vacía. Ahora le parecía increíblemente ligera. La carga había desaparecido. Los secretos habían salido a la luz. Entró en la sala de aislamiento. Baron levantó la cabeza. Observó la maleta, siguiendo con la mirada los movimientos de Elias. Empezó a levantarse, tensando los músculos, preparándose para retomar su puesto. Elias se arrodilló en el suelo, justo delante del perro. Ignoró el dolor en las rodillas. Colocó la maleta en el suelo, entre ellos.
Tranquilo, soldado, dijo Elías en voz baja. Baron miró la maleta y luego a Elías. Extendió el hocico y empujó la tapa. Esta se abrió de golpe. Estaba vacía. Los oscuros secretos, el miedo, el peso, todo había desaparecido. Se acabó, dijo Elías, manteniendo la voz baja y firme. La voz de un oficial al mando dando las últimas instrucciones. La hemos encontrado. Lily está a salvo. El objetivo ha sido neutralizado. Baron lo miró fijamente. Los perros no entienden el inglés, pero entienden las intenciones. Entienden el tono y entienden la verdad cuando se la presenta a alguien en quien confían. Elías extendió la mano y la posó sobre el hombro del perro. Notó la tensión, la preparación extrema que había mantenido a este animal de pie en una carretera en llamas durante 3 días. Has completado la misión, dijo Elías, frotando con el pulgar el pelaje áspero detrás de la oreja de Barón. Esperaste a la persona adecuada. Cumpliste la promesa. Barón volvió a mirar la maleta vacía. Olfateó el interior. Olía el aroma de Lily, la lavanda y el polvo, pero también olía el vacío. No quedaba nada que proteger. Misión cumplida, susurró Elías, con la voz ligeramente quebrada. Puedes retirarte, Marine. Descanse. La reacción fue lenta, casi dolorosa de ver. Baron miró a Elías, a sus ojos ámbar, buscando en el rostro del hombre cualquier signo de engaño. Al no encontrar ninguno, exhaló un largo y tembloroso suspiro. Era un sonido que parecía provenir de lo más profundo de sus pulmones, expulsando días de terror y vigilancia. La rigidez abandonó su cuerpo. Sus hombros se relajaron y el pelo de su espalda se alisó. Esta vez no se acurrucó alrededor de la maleta. No apoyó la barbilla en el asa. En cambio, se alejó del equipaje, se arrastró hacia adelante, acortando la distancia entre él y el hombre. Apretó su pesada cabeza contra el hueco del cuello de Elías, empujando su fría nariz contra la cálida piel. Elías rodeó con sus brazos el cuello del perro, hundiendo la cara en el pelaje. Lo abrazó con fuerza, meciéndolo ligeramente. Lo sé, murmuró Elías. Lo sé, ahora puedes descansar. Las piernas de Baron cedieron. No se derrumbó, se rindió. Se desplomó contra Elías. Todo el peso de su cuerpo descansaba sobre el hombre. Sus ojos, que habían estado escudriñando y buscando amenazas durante 72 horas, se cerraron. En cuestión de segundos, su respiración cambió. Se hizo más profunda, se ralentizó. Un suave y rítmico ronquido comenzó a retumbar en su pecho. Estaba dormido, profundamente dormido. La doctora Sarah Miller se quedó en la puerta observando. Se secó los ojos con el dorso de la mano, con cuidado de no hacer ruido. Clara se quedó detrás de ella, observando al rudo ex-marine que sostenía a la bestia dormida. Elías no se movió. Se sentó en el frío suelo de baldosas, con las piernas entumecidas, sosteniendo al perro dormido. Miró la maleta rosa vacía que yacía abierta en el suelo. Ahora solo era un trozo de plástico. La magia había desaparecido porque la magia no estaba en la bolsa. Estaba en el corazón de la criatura que dormía en sus brazos. Elías apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Por primera vez en 3 años, el silencio en su cabeza no estaba vacío. Estaba lleno de paz. El juzgado de Phoenix era fresco, en marcado contraste con el calor abrasador del exterior. Los suelos de mármol resonaban con los pasos de los abogados y los murmullos de los acusados nerviosos. Pero en la sala 4B, el ambiente era diferente. Era solemne, pero se respiraba limpieza. La jueza Holloway, una mujer severa con gafas de lectura colocadas en la punta de la nariz, miró el informe que tenía sobre la mesa. Miró la mesa vacía de la defensa, donde se había sentado el abogado de Vance Harrow antes de que se le denegara la libertad bajo fianza. Luego miró a la galería. Elias Thorne estaba sentado en la última fila. Hoy no llevaba su chaqueta de camuflaje. Llevaba una camisa abotonada, planchada pero vieja. A su lado estaba sentada la doctora Sarah Miller. Basándose en las pruebas aportadas, dijo la jueza Holloway, con la voz ligeramente resonante, incluyendo el testimonio digital de la menor, Lily Harrow, y la evaluación veterinaria del comportamiento de los animales. Este tribunal considera que el pastor alemán conocido como Baron, anteriormente Kaiser, no supone una amenaza para el público.
De hecho, sus acciones demuestran un profundo instinto protector. Selló un documento. El sonido fue como un disparo, pero era una señal de paz, no de guerra. Se le retira la propiedad al señor Harrow por negligencia grave y crueldad. El animal queda bajo la custodia del Estado con la recomendación de su adopción inmediata por un hogar adecuado. Fuera de la sala del tribunal, el aire era cálido, pero el cielo estaba despejado y azul brillante. Elías bajó las escaleras, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Así lo dijo Sara, dijo ella, caminando a su lado. El Estado quiere ponerlo en el sistema de refugios hasta que encuentren un hogar adecuado. Pero yo tengo privilegios de acogida. Puede quedarse en la clínica unos días. No es necesario, dijo Elías. Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo. Era una carta escrita en un cuaderno de líneas. Ayer había visitado el hogar colectivo. Lily estaba allí a salvo, rodeada de trabajadores sociales que realmente se preocupaban por ella. Había llorado cuando se enteró de que Barron estaba bien. Había abrazado a Elias, un desconocido, y le había hecho prometer una cosa. No puedo acogerlo, había dicho, con una voz débil pero sabia para su edad. No es a donde voy yo, y él necesita un trabajo. Se pone triste si no tiene trabajo. ¿Puede darle un nuevo trabajo, señor Elias? Elías miró a Sara. Sé a dónde va. La entrega tuvo lugar 2 días después en la clínica. Barron ya caminaba mejor. Seguía cojeando, con un ligero tropiezo al andar debido a las quemaduras en las almohadillas, pero llevaba la cabeza alta. Sus ojos estaban claros, sin enrojecimiento, sustituido por un ámbar brillante e inteligente. Cuando Clara y Toby entraron, Barron no dudó. No esperó una orden. Cruzó trotando el suelo de la sala de espera, con sus uñas marcando un ritmo alegre, y se sentó directamente delante de Toby. Empujó la mano del niño con su húmedo hocico. Clara miró a Elias con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro? Quiero decir, tú lo salvaste. Pensé que te lo quedarías. Elías observó al perro. Barón estaba recostado contra las piernas de Toby, mirando al niño con absoluta adoración. Toby sonreía, una sonrisa realmente amplia que le llegaba a los ojos. Yo no lo salvé, señora, dijo Elías en voz baja. Él se salvó a sí mismo. Yo solo le di un paseo. Se aclaró la garganta y apartó la mirada. Además, soy un viejo soldado. Estoy demasiado anclado en mis costumbres. Necesita un pelotón que cuidar. Necesita un niño. Elías se arrodilló por última vez. Barron se volvió hacia él. La cola del perro golpeaba el suelo. Estás relevado de tu antiguo puesto, Barron, susurró Elias, rascándole el espeso pelaje alrededor del cuello. Nuevas órdenes. Proteger al chico. Es una misión para toda la vida. Entendido. Barron lamió la cara de Elias. Una despedida larga y descuidada. Luego se volvió hacia Toby, presionando su costado contra las rodillas del chico. Había tomado su decisión. Una semana más tarde, el sol se ponía sobre los suburbios de Phoenix, pintando el cielo con intensos tonos naranjas y violetas. El calor del día estaba disminuyendo, dejando atrás una cálida brisa dorada. Elías aparcó su camioneta en la calle donde se encontraba la pequeña casa de Clara. No quería entrometerse, no quería darle las gracias, solo necesitaba verificar el objetivo. Los viejos hábitos costaban de perder. Se acercó a la valla metálica que bordeaba el patio trasero. La hierba estaba verde gracias a un aspersor que silbaba rítmicamente en una esquina. En medio del patio se estaba desarrollando un juego. Toby estaba corriendo. El niño que había caminado como un fantasma hacía solo una semana, ahora corría por el césped, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Ya no estaba en silencio. Aún no hablaba, pero reía. Un sonido brillante y sin aliento que flotaba en el aire de la tarde. El que lo perseguía era estéril. El pastor alemán se movía con un alegre paso saltarín. No estaba protegiendo nada. No estaba escaneando el perímetro en busca de amenazas. Era solo un perro persiguiendo a un niño, con la lengua afuera y una sonrisa tonta. Y entonces Elías lo vio. Sentada en el patio, cerca de la puerta trasera, estaba la maleta. Ya no era rosa. Las princesas descoloridas y las pegatinas despegadas habían desaparecido.
Le habían pintado de un azul eléctrico brillante y vibrante. La tapa estaba abierta, no con secretos o pruebas, sino con un montón de pelotas de tenis amarillas brillantes. Barron dejó de correr. Se acercó trotando a la maleta azul. No la trató con la desesperación frenética de la autopista. Husmeó en su interior, cogió una pelota de tenis y volvió trotando hacia Toby, dejándola caer a los pies del niño. La maleta ya no era una carga, era una caja de juguetes. Era parte de la familia. El pasado había sido repintado, reutilizado y llenado de juegos. Elías los observó durante mucho tiempo. Vio a Clara salir al porche con un vaso de limonada, mirando a su hijo y al perro con una expresión de pura paz. Elías sintió que se le aflojaba un nudo en el pecho. Era un nudo que no había notado hasta que se desató. Miró su muñeca derecha. Durante 3 años había llevado una pulsera de aluminio negro. CPL Michael Thorne, USMC 2001-2022. Nunca olvidado. Tocó el metal. Estaba frío contra su piel. Lo había llevado como un grillete, un recordatorio físico de que no había conseguido mantener a salvo a su hijo. Lo había llevado para mantener cerca el dolor, por miedo a que, si dejaba ir el dolor, dejaría ir el recuerdo. Pero al mirar a Barron, una criatura que había estado en el infierno por una promesa, y sin embargo, había encontrado la fuerza para volver a jugar, Elías se dio cuenta de algo. Aferrarse a ello no los mantenía vivos, solo te impedía vivir. Barron había soltado la maleta. No había olvidado a la niña, pero había dejado atrás la carga. Lenta y deliberadamente, Elías desabrochó la pulsera. No la tiró. La sostuvo en la palma de la mano durante un momento, sintiendo su peso. Luego desabrochó el bolsillo del pecho de su camisa, el que estaba sobre su corazón, y deslizó la pulsera dentro. «Estás conmigo, Mike», susurró Elías al viento. «Pero ya no nos quedaremos en el puesto. Nos vamos a casa». Abrochó el bolsillo, respiró hondo, inhalando el aroma de la hierba cortada y el jazmín del desierto en flor. Elías se dio la vuelta y regresó a su camioneta. Sus botas crujían sobre el pavimento, pero el sonido ya no le resultaba solitario. Era solo un sonido. Se subió a la cabina de la F-150. El salpicadero estaba polvoriento. Los asientos estaban desgastados. Metió la llave en el contacto. El motor rugió al arrancar, con un ruido familiar y constante. Normalmente en este momento conducía en silencio, dejando que la quietud lo envolviera. Pero hoy Elías extendió la mano. La posó sobre el dial de la radio. Lo giró. Una emisora de rock clásico cobró vida con un crujido. Los primeros acordes de un riff de guitarra llenaron la cabina. Algo alegre, algo con ritmo. Era Ramble On, de Led Zeppelin. Elías tamborileó con los dedos en el volante. Puso la camioneta en marcha. Al alejarse de la acera, miró por última vez por el espejo retrovisor. Vio la casa, el césped verde y la silueta difusa de un perro y un niño jugando bajo el cielo púrpura. «Semper Fi», dijo Elías, con una pequeña sonrisa que rompió las duras líneas de su rostro. Bajó la ventanilla, dejó que el viento cálido entrara y condujo hacia el horizonte, donde el sol se ponía, no como un final, sino como el comienzo de un nuevo día. Todos tenemos una maleta. Para algunos de nosotros, está llena de recuerdos que no podemos olvidar. Para otros, está llena de errores que tememos perdonar. Al igual que Barron en esa autopista en llamas, a menudo nos quedamos quietos, soportando el calor, creyendo que nuestra única tarea es proteger nuestro dolor, porque tememos lo que sucederá si lo dejamos ir. Pero esta historia nos enseña una poderosa lección sobre la diferencia entre una carga y un propósito. Barron aguantó porque estaba esperando a una buena persona. Elías aguantó porque pensaba que el dolor era la única forma de honrar a su hijo. Ambos aprendieron que la verdadera lealtad no consiste en sufrir para siempre. Consiste en confiar en que el amor es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso cuando dejamos de lado el pesado fardo. No tienes que llevar tu maleta solo. Hay buenas personas en este mundo. Hay nuevas misiones esperándote. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer no es quedarte quieto y luchar, sino descansar, jugar
y dejar que comience la curación. Si esta historia te ha llegado al corazón, me gustaría rezar una breve oración por ti hoy. Querido Señor, te pedimos que cuides de todos los que están escuchando esto ahora mismo. Por favor, da fuerza a aquellos que están recorriendo sus propios caminos difíciles cargando con pesadas cargas. Concédeles la paz de saber que no están solos. Envíales a su persona ideal y dales el valor para que finalmente dejen sus maletas y descansen en tu gracia. Pedimos sanación para los quebrantados, una voz para los que no tienen voz y un nuevo amanecer para cualquiera que se sienta perdido en la oscuridad. Si has recibido esta oración y crees que vendrán días mejores, escribe Amén en los comentarios a continuación. Gracias por recorrer este camino con Elías y Varón. Si esta historia te ha emocionado, pulsa el botón Me gusta para que más personas puedan encontrar este mensaje de esperanza. Comparte este video con un amigo o familiar que pueda necesitar un recordatorio de que es querido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias que contar y queremos que formes parte de nuestra familia. Hasta la próxima, cuidaos y recordad que nunca camináis solos.